Éxodo capítulo 32. Al ver el pueblo que Moisés se tardaba de bajar al monte, la gente se juntó y le pidió a Aarón que hiciera un dios que vaya delante de ellos, y este dios fuera un dios que lo adoraran como si este dios hubiera sido el que lo hubiera liberado de Egipto. Entonces Aarón responde que se quiten las cosas de oro, y entonces él va a hacer este dios conocido siempre como el becerro de oro. Aarón lo construye, lo forma con sus manos, y finalmente el pueblo saca a este supuesto dios y lo adoran como si este fuera el dios que los hubiera liberado. Entonces lo que hace el pueblo es que se junta a comer y a beber y se levanta a regocijarse, viviendo de forma desenfrenada delante de este Dios, adorando a este Dios falso. Entonces el Señor le dice a Moisés que pronto descienda, porque este pueblo, el pueblo que Dios había liberado, era un pueblo que ya se había desviado, ya estaba practicando esta idolatría, esta adoración a este Dios falso. Además el Señor le dice a Moisés que ve que este pueblo es muy terco, y ciertamente este pueblo es tan terco que va a encender su ira y prefiere eliminarlos y hacer una gran nación con Moisés. Entonces Moisés lo que hace es interceder, suplica ante el Señor y le dice: oh Señor, en el verso 11, ¿por qué se enciende tu ira contra tu pueblo que has sacado de la tierra de Egipto con gran poder y con tu mano? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: con malas intenciones lo has sacado para matarlo en los montes y para exterminarlo en la superficie de la tierra? Entonces lo que hace Moisés es interceder por este pueblo, recordándole y diciendo que se acuerde de las promesas que le hizo a Abraham, a Isaac, a Jacob, que iba a multiplicar y a descender y a traer bendición, ¿cierto?, a este pueblo. Entonces el Señor desiste de hacer el daño a este pueblo, y Moisés entonces desciende, va bajando con estas tablas del testimonio que Dios había escrito, y mientras se iba acercando, Josué oye este ruido y le dice a Moisés que escucha gritos de guerra, y él le dice: en verdad no son gritos de victoria ni de lamento, sino que son voces de canto. El pueblo está adorando en una fiesta inmensa, pecaminosa, adorando a este falso Dios, y cuando Moisés ve esto se enoja, se aira, y lo que hace es romper estas tablas que el Señor le había dado, y también toma el becerro que habían hecho, lo quema en el fuego, lo reduce a polvo y lo esparce por el agua. Entonces Moisés está delante de este pueblo y le dice a Aarón que ha hecho este pueblo para que haga tan grande pecado. Aarón le cuenta que ellos le pidieron hacer esto y él lo hizo, y finalmente entonces Moisés le dice a este pueblo desenfrenado y a las personas que están ahí que el que esté con el Señor venga a mí. Y se juntaron todos los que eran los hijos de Leví, verso 26, y entonces Moisés habla y dice que tienen que matar a espada a todos aquellos que están contra el Señor, ya sea su hermano, su amigo o su vecino, y así es como van y matan conforme a la palabra de Moisés a estos 3000 hombres del pueblo, y llama a consagrarse al pueblo de Dios. Luego de eso, ¿cierto?, vemos que en el verso 30, al día siguiente Moisés dijo al pueblo: ustedes han cometido un gran pecado, y ahora voy a subir al Señor y quizás pueda hacer expiación por este pueblo. Entonces volvió Moisés al Señor y dijo: ay, este pueblo ha cometido un gran pecado, se ha hecho un dios de oro, pero ahora si es tu voluntad, perdona su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. Ahí el Señor le responde que al que haya pecado contra mí lo borraré del libro, pero ahora ve y conduce al pueblo. O sea, sigue conduciendo a este pueblo, y Dios dice que va a visitarlos y va a castigarlos por su pecado, terminando este capítulo diciendo que el Señor hiera al pueblo por lo que habían hecho y por el pecado que habían ejecutado. Hermanos, ¿qué podemos meditar de este capítulo que es conocido como el capítulo de la adoración del becerro de oro? Podemos meditar en primer lugar que el pecado del pueblo de adorar a otros dioses tiene varios pecados en verdad escondidos, como la impaciencia, que al esperar y al ver que Moisés no llegaba se impacientaron y empezaron a adorar a otras cosas. También tiene el pecado de Aarón, sin duda, de ser un líder muy pecaminoso que simplemente obedeció al pueblo en su pecado y no se opuso a lo que ellos estaban diciendo. La idolatría es uno de los pecados más evidentes de las escrituras, como también en la humanidad, tal como
Podemos recordarlo, por ejemplo, en Romanos capítulo 1, versículo 23, que nos habla de que cambian la gloria del Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles o de distintos animales. La idolatría se manifiesta mucho en el corazón de los hombres y tal como Juan Calvino dijo, el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. ¿Qué es un ídolo? Un ídolo es poner la confianza en algo más que no sea Dios, algo que es parte de la creación y que no sea Dios. Puede ser el éxito, el dinero, el poder, incluso cosas buenas pueden transformarse en idolatría, como la familia, los hijos, la esposa, cualquier cosa puede ser idolatría. Y para examinar tu corazón y darte cuenta qué cosa es idolatría, debes preguntarte qué es lo que amas más, qué es lo que más te mueve, qué es en lo cual dedicas más tiempo. ¿Qué es lo que más te produce alegría? ¿Qué es eso? Debes examinarte. Pues eso es tu ídolo. Lo que revele la respuesta a estas preguntas va a mostrar que eso es tu ídolo. La idolatría está en nuestros corazones, hermano. Está en nuestra vida y por eso debemos pedirle al Señor que nos libre de la idolatría que atenta contra la gloria del Señor. También podemos meditar aquí que Dios quiso que el pueblo viviera conforme a su voluntad y quiso destruir a este pueblo debido a que no vivían conforme a la voluntad de Dios, e incluso le dijo a Moisés que podía comenzar una nueva nación con él. Sin embargo, vemos que lo que hace Moisés es interceder por el pueblo para que no sea destruido. Y es cierto que tenemos un mediador que es nuestro Salvador, pero también podemos nosotros unos a otros interceder por nuestros hermanos, interceder por los pecados del pueblo de nuestros hermanos. Así podemos verlo en Daniel, podemos verlo en Esdras, podemos verlo en distintos hermanos que ha habido a través de la escritura que han estado intercediendo por los pecados del pueblo. Hermano, ¿intercedes por los pecados del pueblo, la iglesia de hoy? ¿Por la iglesia local a la cual tú perteneces? ¿Intercedes por ellos? ¿Intercedes por las cosas pecaminosas que ves que están sucediendo? ¿Estás en oración rogándole al Señor que no caiga su juicio sobre la iglesia a la cual estás, sino pidiéndole que le ayudes a que se arrepientan de su maldad y de su pecado? ¿Somos alguien que estamos intercediendo unos por otros delante del Señor? Y en tercer lugar, la idolatría, vemos aquí en este capítulo que trajo juicio. Por un lado, vemos el juicio que Moisés ejecuta ordenando a los hijos de Leví y a todos los que estuvieran con el Señor a matar a todos aquellos que estuvieran promoviendo o viviendo de forma idólatra, o sea, eliminando de toda forma el pecado que había del pueblo. Pero no solo Moisés, sino que después el mismo Señor dice al finalizar este capítulo que hiere al pueblo por su pecado. Hay un juicio del Señor contra aquellos idólatras que están viviendo contrario a la palabra del Señor. El pecado no sale gratis, hermanos. El pecado siempre trae consecuencias. Y todo aquel que ha pecado, quizás de forma más evidente, sabe las consecuencias que se ha enfrentado frente al pecado. Frente a la idolatría, frente a cualquier pecado, siempre hay una consecuencia. Ahora es cierto que tal vez hay algunas personas que pecan y dicen: oye, yo he pecado y no he tenido ninguna consecuencia. A mí me ha salido gratis el pecado porque no he visto ninguna consecuencia. Es cierto, a veces la consecuencia no es de forma inmediata, pero habrá una consecuencia. Pero además, si tú eres un creyente o supuesto creyente en Cristo y has pecado y sigues pecando, debes saber que si alguien pagó por ese pecado, no sale gratis. Alguien pagó por ese pecado y ese que pagó es Cristo nuestro Salvador. El Mesías Salvador ha pagado por ti y por eso es que no ha salido gratis. Pero sí debes saber que la Escritura nos advierte y nos dice que sin duda hay juicio cuando en la ley de Moisés por 2 o 3 testigos se juzgaba a alguien y habría juicio. ¿Cuánto más juicios creen que habrá por aquel que pisotea la sangre del Hijo de Dios? ¿Cuánto juicio más habrá contra ti que vives en pecado y estás pisoteando la sangre de nuestro Señor Jesucristo? Prepárate para el juicio. Prepárate, hermano, para encontrarte, porque algún día darás cuenta por todo lo que has hecho en este mundo. Que el Señor te bendiga.